Cuando no tienes proyecto, te dedicas todos los días a hablar de Andrés Manuel López Obrador mal, como lo hace Xochitl, hablar de Claudia mal y hablar de toda la 4T mal, acusarlos de cosas gravísimas que no tiene pruebas documentales legales, que no las podría presentar, gravísimo, a copiarle después de que criticó tanto la mañanera del presidente y ahora ella hace una mañanera cuando tanto que la criticó, a copiarle lo de los programas sociales cuando tanto lo criticó. O sea, es una burla porque no tiene proyecto. Mientras que Claudia, que sí está enfocada en el proyecto, ella se dedica todos los días a diagramar el proyecto hacia el bienestar, hacia el transporte, hacia la electromovilidad, hacia el medio ambiente, hacia el cuidado del agua, hacia el nearshoring, hacia acrecentar todas las exportaciones y convertir a México en un país multipolar, donde podamos tener finalmente todos los huevos distribuidos en muchas canastas para no depender de nadie, y eso lo va a lograr Claudia también. Van a ver cómo se nos va a equilibrar la balanza comercial, que bendito Dios hoy es positiva, después de décadas que no era positiva, quiero que lo sepan. Se va a dedicar a equilibrarla en el sentido de que tengamos una parte con China, una parte con Estados Unidos, una parte con Rusia, una parte con Italia, una parte con España, una parte con Francia, una parte con Sudamérica, una parte con Centroamérica, una parte con Asia, una parte con... O sea, con todos, ¿no? Entonces eso te va a hacer que el país no dependa los huevos en una canasta. Entonces nadie te va a poder presionar después. O sea, vienen cosas muy increíbles. También todo el tema del proyecto de los trenes, que lo va a continuar, que está maravilloso, y ya lo dijo. Digo, pongan atención a todo lo que ha ido diciendo. Esto no es un tema de partidos, esto es un tema de país, y nuestro partido es México, y esta candidata no tiene la altura de miras, ni los conocimientos, ni tiene proyecto, ni tiene nada para llevarlo a cabo. Es finalmente la indigna representante del PRI, del PAN y del PRD, que ella misma en una entrevista dijo que los mexicanos estábamos hasta la madre de los robos, los saqueos y la corrupción del PRI y del PAN. Ella lo dijo, está grabado, y luego ella se hizo representante de estos partidos. Es lo más indigno. Y luego va a Estados Unidos y ahora a España a ser lo más indigno, y luego trata mal a los migrantes, su comitiva, y es lo más indigno, y luego no tiene conocimiento del país, es lo más indigno, y luego quiere dar las nachas a nuestra soberanía, y es lo más indigno, y quiere dar las nachas a nuestra soberanía energética, y es lo más indigno, y quiere dar las nachas a nuestra soberanía territorial, es lo más indigno, y quiere dar las nachas donde puede, en el sentido, cuando digo las nachas, me refiero que está cediendo o intentando querer ceder al país para que se entienda bien. Coloquialmente decirlo es así hablamos coloquialmente, ¿no? Y para que se entienda. Y eso no lo podemos permitir, y no se le puede dar un voto a alguien así, porque mañana nos pasa lo de Milei y nos quedamos sin país. Este es un país rico, este es un país lleno de recursos, este es un país con una planta productiva envidiable, este es un país que si logró exportar tanta planta productiva a Estados Unidos y volverlo una gran nación con la planta productiva de los mexicanos y a Canadá y otros lados, ¿cómo en nuestro propio territorio no lo vamos a lograr teniendo los recursos naturales, territoriales, culturales, históricos, turísticos, gastronómicos? ¡Caramba! Tenemos un tesoro, y no vamos a permitir que llegue una persona así, que está representando el pasado: saqueos, abandono, ultraje, violencia, colusión, corrupción con el crimen organizado. Va a ser una grandiosa presidenta, como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador. Maravillosos. Vamos a haber tenido, o sea, esto es hacer historia, el mejor presidente que ha tenido el país y la mejor presidenta y primera presidenta que ha tenido el país. ¿Cómo va a pasar también Andrés Manuel por ese lado a la historia? Como el presidente en pro de las mujeres, tanto que decían que no. El presidente que llenó el gabinete de mujeres, el presidente que hizo, que impulsó la paridad, el presidente que, bueno, Dios mío, cuando tú comparas la X con la C, por algo la C está al principio del abecedario y por algo la X está al final, y prácticamente la X no se usa en ninguna palabra, en muy pocas palabras, mientras que la C la tienes todo el tiempo presente, la usas todo el tiempo y está al principio del abecedario. Votemos por quien está al principio de la experiencia que puede liderar este país, y no votemos por alguien X que se autonombró X, y casualmente ella se autonombra X por una razón. ¿Qué decimos cuando una persona nos es inclusive? Esa persona es X, me es X, es un X. Ella es una X. Tú, mexicano consciente, que te gusta el liderazgo, que quieres ver a tu país y a tu familia, dentro y fuera de este país donde vivas, florecer, crecer, ¿tú votarías por una X o por una C de campeona? Te lo dejo de tarea. ¿Por qué Claudia está en una campaña
dedicada a reunirse con las cámaras de comercio mexicanas y de todo el mundo, con los banqueros mexicanos y de todo el mundo, con todo el pueblo. En el 80% de su campaña ya ha recorrido todo el territorio, presentando su proyecto de nación con argumentos, fundamentos y con toda una planeación estratégica y con realmente métricas y cómo lo va a hacer y a quién va a poner y tal, que lo tiene muy bien puesto Claudia. Por eso yo estoy enamorado de lo que hace Claudia y lo que hace Clara Brugada, porque las dos son dos mujeres fregonas que saben a dónde van. Son finalmente servidoras públicas de territorio y no de escritorio, y saben para dónde van y saben lo que necesita el país, y por eso es de territorio. ¿Y por qué no están ni creando hashtags ni haciendo la guerra sucia, sino yendo mano a mano con toda la sociedad realmente a presentar su proyecto sin tener que hablar mal de los otros? ¿Y por qué los otros no tienen campaña, no tienen proyecto, no hablan con la gente, no conocen a los migrantes, no conocen a su propio pueblo aquí adentro, pero sí conocen cómo atacar, cómo mentir, cómo calumniar, cómo ningunear, cómo denigrar con mentiras? Porque yo insisto y reto, ¿dónde están las pruebas documentales, legales, que avalen sus dichos? Hubiese sido la mejor herramienta para Calderón para pegarle, hubiese sido la mejor herramienta para Fox para pegarle, pero no entienden que Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su movimiento, hace muchas décadas, le buscaron hasta abajo de las piedras, lo vigilaban con helicópteros, a él, a su familia, le ponían coches afuera de su casa del CISEN vigilándolo, vigilaban a todos, los grababan, les grababan sus conversaciones, los perseguían, les checaban sus propiedades, sus cuentas, su dinero, en qué gastaban, sus viajes, y nunca, y lo ha dicho mucha gente, nunca se les pudo encontrar nada. El mejor presidente de la historia, AMLO sí.